Víctor, de Madrid. La mesa está compuesta por los siguientes ponentes, voy por orden de cercanía: Samuel Bianchini, multimedia, investigador y docente, que enfoca sus interacciones dentro de la imagen y movimiento digital y que regularmente expone en Francia y el extranjero, y ha mostrado su trabajo en lugares como el Mareo Tokio, para Basel, de Tokio. Siguiente, tendríamos a Federico Daza, artista multimedia, realizador audiovisual, gestor cultural y creador de espacios independientes de difusión audiovisual y experimental y artística en la ciudad de Bogotá. Ha expuesto en diferentes festivales y galerías en Colombia, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Es uno de los creadores del colectivo La Decanatura, desarrollando proyectos de carácter educativo y de gestión de curaduría, y actualmente dirige el proyecto de educación artística El Validadero, que plantea la formación de arte desde un punto de vista mucho más específico. A su izquierda, Daniel Lupión, profesor de la licenciatura de Bellas Artes en Felipe II de Aranjuez, también da clases en el Magíster de la Complutense, ha publicado artículos sobre el Estatuto de la Cultura y su sentido político de actualidad, y sus trabajos artísticos suelen alternar en intervenciones en el tejido urbano de Madrid con la práctica de la cultura de vida. Y finalmente, para acabar la mesa, Josu Recalde, profesor catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, reconocido artista multimedia, que ha expuesto en numerosos lugares, como el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Girona, Panadera en Lleida o Arts Campus, entre otros. Finalmente, me presento como moderador de la mesa. Mi nombre es Alberto Chinchón, inspector de la Universidad Europea. Bien, yo no quería robar mucho tiempo a los ponentes, ya que son ellos los que tienen que hablar. Solamente quería marcar una pequeña cuestión respecto al título y contenido de la mesa. A ver, cualquier reflexión de un proceso como es la formación, que presenta cierta complejidad y donde están incluidos agentes muy diversos, debe ser considerada de manera manifiesta en su contexto. Pues bien, la formación artística en el momento actual tiene que convivir en un entorno enormemente hostil, donde tenemos un exministro de Educación y Cultura que se refería a ciertos saberes, incluido el arte, como aquellos que literalmente distraen claramente en referencia a los conocimientos que son verdaderamente importantes para ellos. En este mismo orden reflexivo, el reordenamiento de facultades en la Universidad Complutense, leo literalmente, deja sin existencia académica a facultades legendarias como la de filosofía, aludiendo para realizar estos arreglos a cuestiones de orden económico, de demanda de estudiantes o de fragmentos. Lo que ocurre es que todo esto nos hace recordar la magna obra crítica de la razón cínica, donde Peter Sloterdijk, en el año 1983, expone cuestiones similares en los siguientes términos. La filosofía está muriendo, su sepulturero ha sido la máxima de saber es poder, su sepulturero ya no se habla de amor a la sabiduría, y sobre todo termina la tradición de un saber que, como su nombre indica, era teoría erótica, amor a la verdad y verdad del amor. Si bien Sloterdijk habla de la muerte de la filosofía y lo hace en relación a la crítica ilustrada, que no es exactamente el tema de esta mesa, parece pertinente la relación, dado que se refiere a aquellos conocimientos ligados al amor y capaces de distraer, como decía nuestro ministro, de aquellos que se tienen por poder y para ejercer este. El arte, como otra forma de saber amor, que puede morir por la sentencia saber es poder. Entonces, cabría preguntarnos, formación artística en este contexto, más que por qué, que ya sabemos que es por amor, ¿cómo? Y de esta manera sí que me gustaría darle la palabra a Dios para que pueda hablar de cómo es. Hola, muchas gracias. Bueno, es una pena que no estén aquí en la mesa anterior, porque podía haber algo de educación, como bien común. Pero dicho esto, quería así reivindicar un poco cómo en la mesa anterior, o sea, la gran preocupación era fijar las cosas, era petrificar contratos, petrificar creaciones, petrificar algo para que quede para toda la vida. Y la educación es totalmente diferente. La educación estamos en un constante fluir, movimiento, nada se puede fijar menos el arte. El arte contemporáneo, yo creo que nace
lápida escrita en un contrato. Dicho esto, entramos en el videoarte. El videoarte nace en los años 60 justamente rompiendo fronteras, rompiendo las disciplinas existentes en el arte tradicional. Y yo creo que hoy en día, aunque el término engloba cosas muy diferentes a lo que fue el videoarte en los años 60, yo creo que sí que tiene ese espíritu aún, ese espíritu de tránsfuga, ese espíritu de ir de frontera en frontera y de no querer estar en una frontera. En cuanto a la educación, yo pertenezco a la Universidad del País Vasco y dirijo un máster que, bueno, esta es la página que tengo como artista, y la otra pestaña, el máster, es esta. Es un máster que le llamamos máster de arte contemporáneo, tecnológico y performativo. Le llamamos así porque ya los términos videoarte puede quedar, englobar parte de algo que todavía puede para algunos desde el pasado, que para mí sigue siendo válido, y integramos también el término de performatividad, que no performance. En ese término de performatividad, en el sentido de acciones que transforman. Esa es la palabra performatividad, que viene de Austin, luego de la teoría feminista, que ha cogido también, quiere decir, son acciones, son términos que transforman. En ese sentido, para el arte tiene este poder también de performar, por lo menos mental. Transformar la sociedad es difícil, ya no estamos en los años 60, en el que se pensaba que por el arte podíamos transformar la sociedad, pero sí estamos en que sí, desde la educación sí podemos transformar, y transformamos la educación, con la educación. Y en este sentido también, retomando un poco de la mesa anterior, claro, si el valor de una creación pasa por marcar y fijar en definiciones un producto o un objeto, estaríamos contradiciendo todo lo que hemos conseguido con el arte durante todo el siglo XX. Es decir, cualquiera, y hay como a Boyce o a Oteiza, en el que cualquier individuo puede ser artista, y sobre todo los niños son artistas, hasta que se les elimina, ese derecho de seguir siendo artistas. Pero ellos son creativos, entonces contratos de creativos son siempre artistas, pero claro, nunca podríamos hacer un contrato con ellos, un contrato de este tipo legal. Dicho esto, también, bueno, en este máster llegan alumnos de todas partes, y de todas partes, y vienen, por ejemplo, gente que ha hecho vídeo, fotografía, desde la danza, el teatro, o desde las nuevas tecnologías interactivas que ahora también están de moda. Y un poco retomando lo que nos ha dicho al comienzo el moderador, el arte yo creo que tiene un gran poder integrador, y yo creo que más que una cuestión de crear definiciones y crear especialidades, nuevas especialidades con fronteras, igual tenemos que retomar ese espíritu del primer videoarte y de romper esas disciplinas y volver a juntarnos con la filosofía, con la ciencia, con las matemáticas. Es decir, poder de nuevo integrar todos esos saberes a través de lo que cada uno dominamos, a través de la creación. Lo siento, el segundo ponente, Federico, que nos va a hablar de su proyecto en Bogotá.
les voy a hablar brevemente del proyecto, pues un proyecto educativo experimental que surge en Bogotá, pues un poco por la necesidad de ver que la educación en Colombia termina siendo como un lujo para pocos. Un poco entender cómo las necesidades del medio artístico en Bogotá o en Colombia y darse cuenta que para poder ser artista, digamos, en Bogotá, toca estudiar en universidades privadas o universidades públicas, pero que de alguna forma su acceso, su llegada es bien difícil por lo económico. Surge esta propuesta, que es una propuesta que trata como un poco de romper como todos esos requerimientos de obligaciones y saberes técnicos que se implantan en las universidades. ¿Qué sucede? No hay lugares de creación y la universidad no es un lugar de creación, es un lugar más de recibir información. El validadero artístico, para sintetizarlo, es un proyecto que nace a partir de los validaderos. ¿Qué son los validaderos? En Colombia, las personas que no tienen bachillerato, para poderse graduar pues para poder tener un trabajo, así sea, digamos, en cualquier parte, necesitan específicamente tener ese bachillerato. Los validaderos, lo que uno hace en 6 años, el validadero lo hace en 6 meses o 8 meses. Cuando uno pasa por las calles, pues son lugares de muy bajo costo donde las personas tienen la posibilidad de acceder a esto. Yo pasaba constantemente y decía, ¿cómo puede ser la educación de una persona que hace en 6 meses lo que todos hacemos en 6 años? Entonces me pregunté, ¿qué es lo que pasa con las artes? ¿Cómo uno hace una carrera de artes por 5 años? ¿Y qué significado tiene hacer 5 años cuando al final de la carrera lo que tú sales es para poderte relacionar con un campo? Y a partir de esa relación con ese campo es que empiezas a interactuar y a plantearte como artista dentro del campo. Para mí esto terminó siendo como un juego también de poder decirle digamos, a todo un campo artístico colombiano que cualquier persona, como lo dijo Joshua, puede ser artista. No necesitamos un título o un diploma para poder ejercerlos o realizar obras artísticas. A partir del validadero, pues, empiezo a generar una forma de validación. Esta forma de validación está a partir por esta ventanilla. Normalmente la gente que se gradúa de los validaderos le dan los diplomas por ventanilla, o sea, no hay una ceremonia de grado como en las universidades. Y pues esta pantomima de las ceremonias de grado también son un juego que pues de alguna manera me llamaba la atención, ¿no? Una universidad en Colombia privada puede costar entre 5.000 y 7.000 euros el semestre. Esto pues prácticamente es absurdo porque pues, la forma de acceder a ella es imposible. El validadero por todo un año de estudio cobra 300 o 400 euros y se divide por módulos mensuales que pues al final de los 8 módulos se les da un título a los estudiantes. Este título no tiene ninguna acreditación ni en el Ministerio de Cultura ni en el Ministerio de Educación. Esta acreditación la hacen las mismas personas que son los docentes o los invitados. Este pues, es como un poco el primer logotipo que se hizo. En realidad este logotipo era una señal de televisión, que es una señal que es como un búho, que se llamaba Germán García y García, era una productora de televisión. A partir de esto, en los 80s, esta imagen tomo para poder un poco hablar del validadero, que es un estudio nocturno casi siempre. Esta es nuestra primera carrera. La idea mía fue hacer carrera, ahorita estamos en maestría y la idea del otro año es hacer doctorado. O sea, un poco también es el juego con esta titulación, con este juego que se plantea cuando uno le dice tengo un doctorado, tengo una maestría, o tengo una carrera. Cuando uno tiene el doctorado lo ven con más respeto. Cuando uno tiene una sola carrera, de pronto como que lo subestiman. Entonces a mí me interesó hacer esta muestra que es aspirar
aspirantes al título de maestro en artes relacionales, con énfasis en diplomacia y relaciones internacionales, que es un poco un juego entre qué es un artista en Bogotá, un artista relacional. ¿Qué tiene que manejar? La diplomacia para que en serio le vaya bien, porque en el momento en que encare las cosas, le van a cerrar prácticamente las puertas. Eso en parte me ha pasado a mí. Y las relaciones internacionales es porque un poco el hecho de yo estar acá es como un poco a partir de una invitación que me hizo Samuel, el del Festival ODAC, Simón, el del Festival ODAC, y gracias a él es que Mario termina llegando a todos estos procesos míos. En Colombia nunca se ha habilitado ni se ha dado la posibilidad de que la gente pueda acceder a las convocatorias públicas. Ese juego termina siendo como una mafia, pues para decirlo de otra forma, que termina manejándose siempre los mismos. Entonces, un poco cuando abro esto, es también diciéndole al mismo campo artístico, ustedes a qué están jugando. Digamos, era como un poco los módulos de estudio del validadero, relaciones críticas, que es un poco hablar de la crítica, la crítica como validación del proceso artístico. Los vehículos curatoriales, que son los mediadores del medio artístico. Después vienen de la teoría a la práctica. La teoría a la práctica es como un poco todo esto que se ve en los primeros módulos, aplicarlo. Estamos en salidas pedagógicas que ahorita pues, les explico bien. En realidad Colombia es un país pues, que su biodiversidad y naturaleza es muy amplio, y parte de la enseñanza que me gusta y quiero trabajar en este proyecto, más que todo en el doctorado, es sobre entender la naturaleza y entender por qué estamos acá. Bueno, el módulo de énfasis en este caso era la diplomacia, entonces un poco era como ver cómo se mueve como todas las fibras sensibles del arte. Viene una parte que viene como por arte de ocio. Los espacios de ocio son los lugares de creación, y las relaciones internacionales era ya como el módulo final. ¿Quiénes pueden aplicar? Pueden aplicar artistas plásticos, antropólogos, sociólogos, arquitectos, filósofos, ciencias políticas, periodismo, comunicación, literatura, publicidad. En realidad lo que les interesa es que llegue cualquier persona. Si no tienen estudios, también les interesa. En realidad en esta primera carrera nosotros teníamos personas con doctorados, maestrías y otras cosas, pero también tuvimos personas que no tenían estudios. Y en este caso, uno de esos era una persona que era sicario, o sea, las personas que trabajaban, digamos, con violencia, y que de alguna forma logramos involucrarlos para que cambiaran su modo de vida y empezaran a entender que por medio del arte podían de pronto plantear sus ideas y socializarlas. Este era como el grupo de docentes. El grupo de docentes casi siempre son personas que están dentro del medio artístico, o sea, que controlan, digamos, el Ministerio de Cultura, son directores de las carreras de arte de la Nacional, de la Javeriana, de la Tadeo, o sea, de las universidades privadas. Gracias al apoyo de ellos es que este proyecto ha salido a la luz, y gracias a, digamos, a la amistad o de pronto haber creído, digamos, en este proyecto es que la gente empezó a apoyar este proyecto. Y pues muchos de ellos son personas que tienen, digamos, un rol importante dentro del mismo campo. Eso también es un poco la contradicción de todo lo que se plantea, ¿no? Este fue como el primer grupo docente del validadero artístico. Hay arqueólogos, hay literatos, hay filósofos, hay curadores, hay personas que están, digamos, más dedicadas a la crítica, y hay otros que son como gestores culturales. La forma de titulación del validadero es por medio de una obra artística. Cuando el alumno entra a la carrera, entra la posibilidad de poder tener un título de un artista. En este caso fue Luis Fernando Roldán, que era el artista que estaba desarrollando el diploma. El diploma termina siendo como una pieza que uno adquiere al final del grado y que es firmada por todos los profesores que componen el validadero. Paralelo a esto, hacemos proyectos de gestión en un espacio de 60 metros cuadrados, o sea, es un apartamento pequeño, no es una cosa muy grande. Hacemos exposiciones que, digamos, se llamaba Relaciones Públicas en el espacio cerrado, que eso es un poco lo que pasa en el campo artístico, específicamente en Colombia. Esta era, digamos, una exposición que se llama matrícula condicional. Cuando uno le va mal en la universidad, le ponen
hacíamos era fanzines como forma de hablar, digamos, de nuestras exposiciones, como si fuera un catálogo. Un poco era como explotar la institución, o sea, plantear como otra forma de concebir la educación en artes. Esta pues, frase pues la encontré y digamos pues no es que sea muy como ligado a Vygotsky, pero pues de alguna forma es lo que sucede digamos en las clases del validadero. Aquí estamos para desaprender las enseñanzas de la Iglesia, el Estado y nuestro sistema educativo. Estamos aquí para tomar cerveza, estamos aquí para matar la guerra, estamos aquí para reírnos del destino y vivir también nuestra vida como la muerte, tiemble al recibirnos. Un poco eso es lo que pasa, eso es como lo que nos interesa, como un poco desaprender todo lo aprendido. Esto es un poco una obra que se llama Servicios Especiales, que es de un artista de Pasto que lo que hace es prácticamente prestar servicios que no sirven para nada. Un poco el validadero es eso. Esto, digamos, es lo que opino, digamos, de las ferias de arte, digamos, las ferias comerciales. Un poco Bogotá y el Ministerio de Cultura está destinado a darle apoyos a las cosas comerciales y a los artistas independientes, dejándolos morir de hambre. Un poco es esto, digamos, esta pieza. Esta es la pieza de titulación, el diploma. O sea, desde acá, esta es la ventanilla, que es una pieza artística que se consiguió para poder hacer la ceremonia de grado y que la gente pudiera recibirlas. Esto es lo que está detrás de esta ventanilla. Un poco es, esta es la apariencia y esta es la realidad. Un sitio rayado y esta es la apariencia. Entonces, un poco como que es también ver como esas dos caras de la educación. Acá es el momento en el que se están graduando y los profesores, en este caso es Carolina Ponce de León, que es la asesora del Ministerio de Cultura en este momento, firmando el diploma y validando, digamos, un poco el título que nosotros entregamos. Este es un alumno graduado del validadero, muy contento, después de haber recibido su diploma. En realidad, en la ceremonia de grado, la persona que entregaba los diplomas era el conejo. Estos son los alumnos graduados, el conejo fue el que les entregó el diploma. En Bogotá, cuando a uno digamos, lo roban, le hacen un conejo, uno dice, le hicieron conejo. Entonces, de alguna forma era un poco plantear la educación como nos hicieron conejo. Todos estos son alumnos graduados. Los profesores recibían también un diploma, que es un certificado laboral de haber participado en el validadero. Este es el diploma que, digamos, fue el de artes relacionales. Ahorita yo estoy en mitad de la carrera. Este es el conejo, que es el que está entregando los diplomas. Este soy yo graduándome, porque yo de alguna forma planteé esta escuela. Yo no tengo una maestría ni tengo un doctorado y nunca he tenido el dinero para poder acceder. Entonces yo me creé mi propia academia para poder estudiar, porque era como la única forma de poder acceder a eso. Estas eran como las menciones honoríficas. El alumno se gradúa, en realidad no presenta la tesis, sino después del grado. O sea, primero se gradúa y después presenta la tesis, que es como un poco la idea del arte. Estos son como los espacios de alquiler que tenemos en un sitio que se llama La Cité Restrepo, que es una construcción de los 1940, que pues es donde está la sede actual del validadero. Este es el grupo de docentes de este año. Estamos en maestría. Esta es la maestría en artes del espacio-tiempo, con énfasis en arqueología de medios y altruismo cultural. Este es un grupo de docentes, de biólogos, de cineastas, de chamanes, en el caso de Roberto, de gestores culturales jóvenes, en el caso de Carlos Velázquez, artistas, digamos, profesores de Venezuela, de Cuba, de Perú, Emilio Tarazona, que estuvo hace poco, pues también conformó esto. Son curadores, digamos, en el caso de Carmen María Jaramillo, que fue, digamos, la curadora que reemplazó a Marta Traba después del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Entonces, un poco como que en este caso lo que nos interesaba era un poco hablar del espacio-tiempo, del énfasis en arqueología de medios, que es cómo se entienden los medios específicamente y su evolución en las artes. Para mí, el primer medio es una piedra, ya de alguna forma los que oyeron en las otras charlas. En este caso, el que está haciendo el diploma es otro pintor. Yo trato de recoger a los pintores que me llama mucho la atención, como que la pintura es algo como muy muerto en Colombia. Entonces digo, pues bueno, chévere también como entender que eso también hace parte de toda esa construcción. Acá pues están las inscripciones
exposiciones abiertas, digamos, como para los arquetipos y tecnologías contemporáneas. Esto, digamos, son como los módulos de este año. Hay una salida pedagógica que es ir a surfear. Entonces, pues, ir a surfear al Pacífico, conocer un poco la naturaleza y enfrentarse a eso. Un poco cuando uno habla con los surfers, ellos hablan de cómo viajar en el tiempo. Un poco mi interés era como hablar del espacio-tiempo y plantear en qué época y en qué momento en Colombia estamos. Entre lo natural y lo ambiental es como una construcción. Nos hemos ido a construir el aula para el doctorado. Entonces vamos a hacer un aula, un espacio de clases, porque pues necesitamos un espacio en la naturaleza para poder hacer nuestra academia del otro año. Altruismo cultural, pues es como la forma en que todo el mundo trabaja en Colombia, y como creo que, digamos, nació Proyector, que es como un trabajo sin interés, sino un poco como planteándoselo a la gente. Acá es como acelera tu graduación. Es como un poco un juego también, como dentro de esa burla, ceremonia de grado por ventanilla, que es como un poco venga y se recibe su título. Aquí las matrículas abiertas que están, valide ya, que es como un poco vengan y tienen su título. Este es el espacio de aula para un doctorado, que es lo que estamos cultivando, residencias y alimentos. Un poco acá invitamos a campesinos y a personas a que nos enseñen a cultivar, nos enseñen a construir. Y ya por último, como para terminar, bueno, acá está la página del validadero. Las personas que quieran leerlo y entenderlo aquí pueden ver de qué se trata en su programa de estudios. Acá está el programa, está el grupo docente, está la convocatoria y las matrículas y las formas de pago. En realidad, pues, la gente consigna en una cuenta, y cuando ya se gradúan, pues ¿qué sucede? A partir del validadero construimos este proyecto que se llama el BOOM, Artistas Profesionales de Brocha Gorda. Mucha gente sale en Colombia pensando que va a vender obra, y en realidad no se vende obra. En realidad la gente sale a mirar cómo sobrevivir. Entonces, pues a nosotros nos pareció muy particular que el mercado ahorita en Colombia supuestamente es muy rentable. Eso es pura mentira. Es rentable para los políticos, es rentable para los galeristas, pero para los artistas es como prácticamente una falsa. Entonces, ¿qué es el BOOM? Es un grupo de artistas plásticos y visuales que, en pos de dignificar el trabajo del artista contemporáneo, retoma la pintura de brocha gorda para desarrollar intervención de pintura, aprovechando el boom del arte colonial, de su especulación, de sus aparentes dividendos para todo un medio artístico. El boom propone una intervención pictórica única e irrepetible que transforma sus espacios en una obra de arte. Prácticamente lo que hice fue un servicio de pintar casas, pintar galerías de blanco. Entonces, un poco podemos pintarle solo un lugar, y ya un poco el boom plantea eso, y es parte de la evolución de la educación en arte, ¿no? Bienvenido al boom del arte latinoamericano. O sea, venga y le pintamos su casa, que es un poco lo que de alguna forma queremos hacer. Servicios. Nosotros tenemos servicios, entonces, pintura residencial, pintura de fachadas. Ahí están pintados, que es como una forma de decoración. Pintura empresarial, que es como un poco también, usted tiene una oficina, pues vamos y le pintamos su oficina. Eso lo hacen los estudiantes de validar un poco, es darle trabajo a la universidad. Digamos, uno sale de la universidad y no siempre la universidad le da trabajo a uno. Mi idea es que la gente que estudia en el validadero, yo poderles dar también una forma de trabajo. Pintura blanca, que es la que más nos gusta, es pintar galerías de blanco. Pintura de puertas y rejas, portones, o sea, de la casa. Diseño de interiores, que es como le diseñamos su interior. Y restauración y pinturas y muebles. Hacemos como restauramos las pinturas y muebles, que es como un poco también un juego como con la restauración. ¿Quiénes somos? Pues ya de alguna forma estamos compuestos por artistas, pintores profesionales de prestigiosas universidades públicas y privadas del país, los Andes, la Tadeo, la Nacional, la SAP, entre otras universidades. Tenemos como objetivo conseguir una total satisfacción a nuestros clientes. Para conseguirlo disponemos de cualificados y experimentados profesionales en el arte de pintar, capaces de desarrollar las manosas técnicas decorativas. Para los artistas o pintores profesionales sin trabajo, interesados en hacer parte de este boom, pueden enviar su hoja de vida y los contratamos. Y por último es como, bueno, contacto, si usted está interesado en que le pintemos su casa, entonces pues puede contactarnos y ahí pues puede hacer parte de este boom. Un
poco esto es lo que sucede, digamos, con la educación y con la profesionalización de esa educación. Gracias. Bueno, hola, pasamos ahora a Joao Samuel. Él va a hablar en inglés y se va a ir traduciendo a castellano, ¿de acuerdo? So thank you for the invitation, and I would like to speak about from two contexts. Maybe the first one is more general. It's about the European context, and from the Bologna reform. And the other context is well known today. It's about video art, and I think it's possible to speak in convergence from these two contexts. Y él quiere hablar sobre investigación y educación y creación. Gracias. Y lo va a enfocar desde dos aspectos diferentes. Por un lado, el contexto europeo universitario, ¿no? Después de Bolonia, y por otro lado, la videocreación o el videoarte en sí. Y piensa que son aspectos que son convergentes. You know, the first context of Bologna reform, we have 3 levels: license, master, and doctorate. I would like to speak about doctorate and how could we imagine to develop doctorate program for research and creation. I mean by research and creation, practice-based research, not history, aesthetic, philosophy of art, you know, not from a point of view under art, but in art, from the art practice. Bueno, bajo los aspectos de Bologna, en realidad se divide en 3 líneas. Por un lado está el grado, lo que antes era la licenciatura, el máster y el doctorado. Le gustaría centrarse en la cuestión del doctorado, pero desde una perspectiva muy específica de cómo aplicar la práctica artística, pero bueno, es decir, la investigación desde un punto de vista de una investigación basada en una práctica. And for that we have to focus strictly about what could be an issue, a research question for practice-based research. ¿Cuál sería entonces la cuestión o cuál sería el sujeto de esa investigación que nos conduce a una investigación basada en la práctica? And why maybe there is a connection with the name video art, you know, because when all the time I think you have this discussion, it's could we continue to say video art, like bio art, like new media art, like, you know, a lot of things like that. And because now, is it the good way to specify a kind of art by the medium? Podemos continuar realmente, seguir hablando de videoarte como hablamos de otras artes, como bioarte, ¿no? Has dicho. Es decir, realmente sigue siendo una necesidad de definir el arte en términos de categorías cerradas como el videoarte. And my proposal today maybe is to focus on this question of means, of medium, as a good point to base a research question. Es decir, en lugar de definirlo, sería como una propuesta de tomar ese tipo de arte o la categoría artística como la base de la investigación, como una investigación basada en la práctica. By the medium, not just a A question of través, technical. sí, a través del medio. Yeah. So I would like to show you quickly a few examples from my research and from the research of my PhD students. Os va a enseñar algunos ejemplos, por un lado ejemplos de su propio trabajo y algunos trabajos de alumnos
So the first examples is 3 works of art. It's 3 installations. The first one, it's an installation with the audience, an installation allowing the audience to make the point, to make the focus by the body, measuring the distance between the screen and the audience. Os va a enseñar tres imágenes de un trabajo. El primer trabajo es un trabajo donde donde el focus está, el enfoque está entre la distancia del cuerpo del espectador y la pantalla. The second example, it's another installation using distance as an operator factor to practice the work of art. So in this case, is it a wall with a lot of little counter counting the distance, measuring the distance in real time from the wall to the audience, to the body of the audience. El segundo trabajo también es un trabajo que mide la distancia del espectador con respecto a la obra de arte, pero en este sentido es una medida directa que viene de la distancia real, el tiempo real que el espectador mantiene con respecto al dispositivo expuesto en la instalación. And the third one, use the distance as well. And in a street you have a square meter of length, and I use the distance as an operator to move from picture to color, to light color, according to the distance of the audience. Este dispositivo está expuesto en el espacio público, ¿no? Y es un metro cuadrado de dispositivo que I use the distance, and when according to the distance of the audience, I change the representation from an image from a photography to light color. At the beginning it's a photography, at the end it's aquí la medida se traduce en la transformación que hay desde una imagen inicial que es fotográfica, que se contempla, y conforme el espectador se acerca a la imagen, esa imagen fotográfica cambia a diferentes tonos, tonalidades de colores. So we could raise a question, an issue about these 3 examples. The same question is how to make and why make pieces of art using the distance between audience and dispositive, distances as operator, physical and mental operator in the same time. So, ese tipo de trabajos que miden la distancia sirven para poner una serie de cuestiones, como por ejemplo, ¿por qué hacer ese tipo de trabajos de arte que utilizan la distancia entre la audiencia y el dispositivo, y interpreta esa distancia en términos de como si fuera un operador físico o mental que puede funcionar podría funcionar al mismo tiempo. So it could be considered as a research question. Eso se podría considerar directamente ya una pregunta de investigación, o la que sería la pregunta central de la investigación. I would like to show you a second example from Lia Giraud. It's a PhD student that I'm under my direction. Ahora os voy a enseñar un ejemplo de un estudiante suyo, al cual está dirigiendo los estudios doctorales. You can see this image. It's an image created by Mikko Algai. Es una imagen que ha sido creada a través de Mikko Algai. And these algae are sensitive to the light. Son sensibles, esos microorganismos son sensibles a la luz.
So it's possible to imagine, to build image, living image with this kind of material, living material. Se puede crear imagen a través de vida. So the question could be how to make on one make living images with photosensitive microalgae. En este sentido, la pregunta de la investigación sería cómo hacer y cómo hacerlo, pero también por qué hacer imágenes en directo a partir de microalgas fotosensibles. And call that algaegraphy. Y el término que ellos acuñan es el de algaegráfica. So, other example, this one, it's how to build an apparatus with using microfluidic system. Microfluidic system. It's a very, very micro circuit and with water inside. Están creando imágenes a partir de un aparato construido a propósito que contiene unos microcircuitos que operan en un contenedor de agua, una aportación de agua. Another one, it's about using water as well, but how to use water to draw on the material like glasses. Y en este caso, pues este ejemplo muestra cómo dibujar con agua a través de un soporte sería vertical en este sentido de cristal. And we could raise a general question of research about this few examples. It's how and why implement new responsive materials, reactive, controllable, even alive to allow interaction, taking into account their symbolic power and possibly their ability to produce representation, image, sound, light. Esto sería la cuestión que podría conllevar a una nueva investigación y la pregunta que plantea sería cómo y por qué implementar nuevos materiales reactivos o responsivos que son controlables e incluso vivos para permitir la interacción teniendo en cuenta su poder simbólico y posiblemente su habilidad de producir nuevas representaciones de imagen, sonido y luz. We could consider this different example as cases of research and creation. You know, research and creation, I don't know for Spanish language, but research and creation, we use that very often in French and in Canada as well to describe the practice-based research in art and design. And in this case, we could use the distance as operator and the living image and with more generally responsive method as a good field of research with question of research in this field of research, I mean in this field of practice-based research for art and design. No está muy seguro de cómo opera esto en el lenguaje español, pero en el mundo tanto anglosajón como en Francia, la conjugación de investigación y creación está muy considerado en el mundo del diseño y quisiera plantearlo pues eso como un trabajo de investigación basado en la práctica en el mundo del arte, pero para eso se sirve de esos conceptos de la distancia como operador y las imágenes vivas como material reactivo que responde. So, in general, question of research and creation, in general, I think it's combine how and why. La pregunta realmente o la problemática de la investigación y creación como conjunto es plantear la pregunta siempre de cómo y por qué.
And very often we have to begin by how. Y muy a menudo tenemos que comenzar por el cómo. And so this problematic, this issue of research and creation, from how and why, we could describe it as a practical or as artistic problematics with social impact requiring new techniques. Esa problemática de la investigación y creación, o dicho en otros términos, como lo mencionaba antes, el cómo y el por qué, puede ser descrito como una problemática práctica y artística con un impacto social que requiere nuevas técnicas. And it's why I speak about video art and the importance of the means at the beginning. Y eso es porque habla de la importancia del videoarte, pero sobre todo de la cuestión de la importancia de su medio. Yeah, medium, means, or techniques in general. Mediums es que también significado, en el sentido de means como significado, y de la cuestión técnica. And so we can articulate three approaches for this kind of research question. Entonces, podemos articular realmente tres ejes que influyen en esta cuestión práctica. Society approaches with the techniques, aesthetic, and we like today the term dispositive because it's completely in the middle of these three approaches. En ese sentido, a través de esa aproximación que se ejerce a través de las variables de la sociedad, la técnica y la estética, en su medio ellos les gusta denominarlo dispositivo porque se les sitúa en el centro de la cuestión. And in general, these practical questions are instrumental questions. So dispositive and instruments are very connected. Ese tipo de cuestiones prácticas son a su vez cuestiones o planteamientos instrumentales y están relacionados estrechamente con la cuestión del dispositivo. And by this general approach, we can organize the research. We can organize the research, I mean, as a group of research, and in the same time as formation for the research, and by the research, I mean, doctorate program. I can. Yeah. Okay. From this approach, we can organize the research. The research as a group of people, and inside the group of people, we can imagine how to build pedagogy for a doctorate candidate. En este mismo contexto, ellos se imaginan como un grupo, por ejemplo, un grupo de gente, en este caso de doctorado, se agrupan bajo esa cuestión de poner en práctica la investigación, pero con el objetivo de plantear, de pensar, ¿no? nuevas formas de investigación. Yeah, because the problem we have is how to organize the question of a practical question, a collective practical question, and in the same time to respect the individual, the singular approach of art. Porque la problemática a la que se enfrentan es cómo hacer realmente una investigación práctica y colectiva que al mismo tiempo sea respetuosa con la necesidad individual de responder a las necesidades incluso académicas. And so, in this sense, research is more a collective process focusing on the means, instruments, method, techniques with practical issue, and the singular approach is more for the creation, focusing on the result, artistic and social, with artistic and social criteria. La investigación colectiva se centra en los medios, en los instrumentos, los métodos y las técnicas. Se trata de cuestiones prácticas en oposición a, mientras las creaciones singulares se centran más en los resultados artísticos y bajo criterios sociales. Yeah, but that's important to consider that not like research at the beginning and creation at the end.
it's more a dynamic process for sure. So, pero no debemos de confundirlo como que no hay una separación, es decir, que por un lado viene primero la investigación y le sigue la creación, sino debe ser considerado un proceso dinámico que fluye en ambas direcciones. And for sure, the collective and multidisciplinary research puts the instrument in common. La investigación colectiva y multidisciplinaria pone como punto común lo instrumental, And to finish, I would like to summarize this instrumental research approach. We could say it's based on practice, by and for practice. It's technological, it's collective, multidisciplinary, generic. I mean, it can be modeled and applied to many contexts. It's shareable within its own research and development community and beyond. It's iterative in relationship to creation. It's incremental, I mean, you can have a lot of versions. It's testable in public and with the public, therefore deployable. It's transferable, I mean, you can do that in art context, but maybe in industrial context. It's theorizable, so you can have a reflection and publish text from this kind of approach. And it's for sure productive and stimulating for art and design. I mean, with the quality, with the criteria of quality. Me gustaría realmente resumir lo que sería la investigación instrumental con una serie de puntos, que son 12, que serían la práctica, es decir, está basado en la práctica, es core y para la práctica, es tecnológico, es colectivo, es multidisciplinar, es genérico, puede ser modelado y aplicado a muy diversos contextos, se puede compartir dentro de la propia investigación, pero también desarrollo con comunidades y más allá de las comunidades. Es interactivo en relación a la creación. Es incremental, o sea, se puede crecer dentro de la misma investigación y más allá de ella. Se puede testar tanto en público como con el público. Es transferible, es decir, se puede transferir de una categoría a otra o de un contexto a otro. Se puede teoretizar, es decir, se pueden generar publicaciones a partir de esa investigación, de esa experimentación, y es productivo y estimulante, estímulo para el arte y el diseño apuntando a calidad. Thank you. Hola, buenas tardes a todos. A ver si conseguimos la predicción. Antes que nada quisiera agradecer a Mario, a Quedad, a su invitación, una amable invitación para participar en esta mesa redonda. Estoy encantado de estar aquí porque además me parece que es un debate absolutamente necesario. Hoy probablemente no es más que introducción, un acercamiento a las cuestiones que están ahí, son problemáticas que tenemos que hablar, pero estos debates son sanos y son absolutamente necesarios, sobre todo en lo que concierne a la universidad. En la universidad tenemos un grave problema. Voy a intentar, en 4 apuntes, describir qué consisten los problemas, algunos de ellos que nos afectan especialmente, y
Haciendo preguntas que me iban notando sobre las diferentes ponencias. Vamos, son preguntas generales que en principio irían para los cuatro tres que quedan. Lo primero, en la ponencia de Josu se habló de, me parece lo que también, dijo que cualquier individuo puede ser un artista. Entonces, a mí sí me gustaría retomar el título de la mesa, porque claro, que yo soy el moderador, el título viene dado, y en el título dice la formación artística para especialistas y profanos. Entonces, cuando yo leí esto, mi primera pregunta era, ¿es diferente la formación artística para un especialista o para un profano? Y es la cuestión que quería poner un poco en la mesa. Sí, pues, la verdad pienso que, bueno, no sé, digamos, viendo lo de Samuel, viendo, digamos, la estructura que Samuel plantea con su doctorado, uno piensa, esto es una formación para un especialista, ¿no? Para una persona que en serio se quiere dedicar, digamos, un poco a las artes, obviamente en este caso las artes electrónicas. En el caso de los profanos, pensaría que son caminos diferentes y esos caminos pues también están dados, digamos, como con las oportunidades. Entonces, creería que pues en el caso tengo un caso específico en Colombia de un especialista en las artes que se formó en la cárcel. Este personaje se llama Edison Quiñones, viene de una familia que su madre es indígena del Cauca, donde se mueve específicamente todo el problema del narcotráfico, y su papá es raspachín de coca, quita las matas de coca. Su obra la ha dedicado y se ha especializado en hablar del producto de la cocaína como producto de violencia del país colombiano. Y pues vaya ironía que a partir de haber estudiado en la cárcel artes, termina siendo uno de los artistas más representativos del arte colombiano, contando su historia, contando su vida y contando una experiencia y compartiéndola. Casi siempre, digamos, la gente, aquí le dicen, ¿cómo le dicen? Pues consume cocaína, pero la consume a escondidas. Él lo que hace es, digamos, un poco poner eso en público para ver quién es capaz de hacerlo. Su trabajo prácticamente se ha hecho por el lado de los profanos, o sea, no ha tenido una educación de una universidad ni nada, y en este momento, podría decirlo yo, es una persona que representa el arte, digamos, profesionalmente. ¿Sí? I have to say for my point of view and for this question of the research field, I think now we are a complex world, and it is important for me to find a way to connect the different disciplinary together. And for that,
the research field could help. It's not just a question of academic question. It's more a question of expert for sure, but now we have to consider the relationship between the expert and the world, the social impact of how the scientists and artists and every disciplinary could have an impact, a social impact. Él está diciendo que para él sí que es importante esa cuestión de tener un área de investigación o de definir un área de investigación, pero por el otro lado, es decir, hay que tener en cuenta de que incluso siendo expertos no es tan importante como el contexto académico, sino como de conectar con otras áreas, porque son los expertos más el mundo que está allá, pero que tiene que haber una conexión tanto social como cultural, pero que puede ser una conexión con ciencias o con áreas sociales o con diferentes disciplinas. The other point, I have to say that when you speak with other disciplinary in the research field, in general, other disciplinary don't have direct contact with the general public. It's not the case of art and design. It's completely inside our ADN to have a relationship with audience. Es decir, el arte sí que es capaz de conectar con otras áreas expertas, pero como a las otras áreas expertas no se les exige comunicar con el público, ¿no? De estar en contacto, de dar una respuesta inmediata, y en ese sentido se diferencia. And artists could have a very important role in this multidisciplinary approach, because they could allow to have sensitive aesthetic contact with audience. You know, it's not a question of transmission of knowledge, but it's how to imagine aesthetic experience to open the door of other disciplinary. En su opinión, el arte juega un papel fundamental o central en la cuestión multidisciplinaria, porque el arte sí es bien capaz de exponer los aspectos sensitivos y estéticos, y de esa manera abre de algún modo las puertas a otras disciplinas a través de esa experiencia precisamente que va más allá de la transmisión de conocimiento. If you want to take an example of artists in video art, I think from experimental cinema to video art, I think Tsigaretov until Vasuka are very interesting to consider as a researcher because of the relationship with the medium. You know, because they are working on the medium as an artist. The name is Tsigaretov for the cinema and Vasuka for video art. Bueno, vamos a yo hacer la presentación que tenía, no la que tenía pensada porque no quiere. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo. No se venía con una serie de reflexiones, no venía con una idea cerrada, con un sistema.
fondo tan importante. Yo me lo he tomado literalmente, ¿no? Cuando Mario me ha invitado, me dijo, vamos a reflexionar sobre la educación en arte. He pensado, es un buen momento para hacer un balance. ¿Por qué no? Ahora mismo yo estoy dando clases en 2 universidades. Una es la UCM y otra es la URJC. Y tengo clases con talleres de último curso, donde se generan los proyectos de arte. Y pues me planteo la diferencia entre una universidad y otra continuamente y a lo que están abocadas a nuevas universidades y probablemente en un futuro también la UCM. Ya se está viendo por los macrodepartamentos que quieren generar, etcétera, que la dirección a tomar va a ser esa definitivamente. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, quisiera hacer con vosotros un pequeño balance de lo que está ocurriendo a ese nivel, cómo está afectando precisamente la confluencia hacia el espacio de educación, el espacio europeo de educación superior, por tanto de Bolonia, cómo está afectando la idea de conocimiento de la universidad y al fin y al cabo qué se puede hacer, ¿no? Yo he traído aquí algunos ejemplos, porque no va a haber demasiado tiempo para extenderme, tampoco he calculado cuánto tiempo dura mi intervención, pero bueno, vamos a ir avanzando y luego ya pues si tú me interrumpes y ya está. Bien. Como os decía, pues, yo me considero de todo docente que esporádicamente hago alguna intervención artística. Pero mi labor es docente y las intervenciones casi siempre partes de esa labor docente. Tienen alguna conexión. Porque considero la docencia como un gran laboratorio. Un laboratorio donde continuamente tenemos que estar experimentando las nuevas condiciones de producción artística. Y ahora voy a tratar de exponer por qué considero que debe ser así. Como decían tanto Josu como Federico, que pues hay que romper con un corset institucional, no podemos mantenernos ahí. Hay que romper algunas reglas, hay que salirse. De hecho, me estaba planteando con la intervención de Federico en los trabajos, porque ya dentro del corset me va a ahogar. Voy a poder seguir a las clases sin llevo 25 años en la educación y 17 dando clases en arte. Todavía me pregunto qué diablos es esto de educar en arte. Me estoy replanteando continuamente. ¿A quiénes estamos formando? ¿Cómo deben ser las cosas? ¿Cómo hay que plantearse un programa? Está obviamente lo que te pide la universidad, la guía docente, etc. Bueno, pues ya tenemos el paripé, damos una guía docente, unos objetivos, una evaluación, etc. Pero en definitiva, cuando uno se plantea qué es lo que estamos formando, ¿estamos formando artistas? Pues obviamente no, porque esa palabra ahora mismo está tan denostada, no tiene sentido para lo que es un artista. Entonces, lo primero que deberíamos tener claro es qué queremos formar. ¿Es un artista o no es un artista? Un artista, bien, pero ¿qué tipo de artista? Yo te lo planteo siempre como algo que alguien que sea capaz de replantearse, está cambiado, replantearse continuamente su propia subjetividad. Alguien que sea capaz de practicar a partir de una subjetividad que ha sido inculcada, que probablemente en algunos aspectos no tenga ni conciencia de. Y si es capaz de trabajar a partir de ahí, probablemente produzca algún tipo de obra, algún tipo de trabajo que sea capaz, en el mejor de los casos, de afectar a otros también. Pero por tanto lo planteo siempre como un trabajo con uno mismo. Entonces, dicho esto, voy a hacer un pequeño balance, un diagnóstico más bien, de cómo ha afectado confluencia en el espacio europeo de educación superior de Bolonia al modelo universitario. Es un modelo que ha tendido poco a poco a ser más competitivo y donde los aspectos productivos han ido ganando en importancia. Pero una productividad que uno podría pensar que es productivo no es malo, como se entienda, pero cuando uno empieza a leer los currículums de los objetivos,
se va dando cuenta que la productividad va enfocada a los aspectos más empresariales, a un conocimiento que podemos llamar adaptativo al sistema tal como es, a la sociedad tal como es. Yo creo que eso va en contra de la idea misma de arte. Cuando se nos expone la labor docente, cuando se expone la carrera docente, cuando se nos expone la organización, siempre detrás hay una idea de competitividad, incluso entre los docentes, entre los grados, entre las universidades. Continuamente nos encontramos con esa idea, ¿no? Tanto la baremación de la NECA como la financiación de las universidades va a estar cada vez más abocada a los índices de excelencia, pero entendidos como transferencia a la sociedad, desde un punto de vista siempre de relaciones empresariales, un tipo de contratos con la sociedad en ese sentido. El arte ahí tiene poco que hacer, ¿no? No sé que sean contratos con galerías concretas o con un determinado mercado. Siempre se mide en publicaciones indexadas, que son revistas científicas. Entonces, para que un artista pueda publicar una revista científica, probablemente lo que tiene que hacer es investigar sobre materiales o este tipo de cuestiones, patentes, cuántos grupos de investigación, pero el modelo no está pensado para las bellas artes, es un modelo genérico y por tanto difícil de encajar. Luego hay una movilidad extrema que se pide a los docentes, una movilidad que hace que en un momento dado se los puede pedir de un trimestre para otro prepararnos una asignatura. A veces tenemos un mes y medio para prepararnos una asignatura. Cuando son asignaturas afines a nuestras áreas de investigación, pues esto es abarcable, pero cuando no lo son, pues lo que hacemos es ir al día y presentar cosas que es así, tal cual como lo cuento. La cantidad de compañeros están sufriendo esa situación de saber menos incluso que algunos alumnos sobre la materia que tienen que dar. Es un problema manifiesto que hace que se está perdiendo de vista la idea de calidad docente. La calidad se mide ahora mismo a base de recursos, de financiación, etcétera, pero no de calidad docente. Nadie mide la calidad docente. Esa es otra cosa que se está perdiendo a gran velocidad. Y lo peor de todo es que esta situación ya se ha normalizado. No es una cosa que está llegando, sino que ya está normalizada. Acabo de recibir la semana pasada una carta de la Comisión Europea dirigida a todos los docentes y decía lo siguiente: el éxito de la cooperación entre la educación superior y el sector empresarial aporta beneficios sustanciales a las instituciones de educación superior, a sus profesores y estudiantes, así como a las empresas, su personal y a la sociedad en su conjunto. Esto lo manda a todos los grados, de humanidades, de tecnológicos, etc. Por tanto, la situación está absolutamente normalizada. Se trata de generar ese tipo de transferencias con el sector empresarial, se trata de competir, se trata de homogeneizar también la enseñanza. Por cierto, esta carta la recibimos porque están haciendo un estudio para mejorar esa capacidad de transferencia de las universidades. Entonces teníamos que contestar a un cuestionario que, ya os digo, nada tenía que ver con las artes, pero donde se supone que debían encajar también, no sé de qué manera. Detrás de esta idea sí. Bueno, lo que quería decir, a donde quiero llegar más o menos, es que detrás de estas presiones hay una idea peligrosa del conocimiento. Conocimiento convergente, un conocimiento
adaptativo, un conocimiento que quiere reforzar una idea de sociedad tal como es. Quiere reforzar un status quo, ¿no? Y bueno, yo tengo claro que la universidad, y en concreto la formación en Bellas Artes, lo que tiene que hacer es exactamente lo contrario, tender a hacer conocimiento divergente. Un conocimiento que abre grietas en lo conocido, que propone otras formas de estar y de habitar el mundo, ¿no? Que propone otras formas de subjetividad sensible, subjetividad política, etcétera, etcétera. Para ello, pues, hay que inventarse continuamente, inventar las posibilidades de enseñanza y tener tiempo para hacerlo, ¿no? No podemos trabajar con talleres de 2 horas, los alumnos apenas llegados, hablamos 5 minutos y ya tienen que irse. Es una cosa aberrante. Bueno, hemos conseguido finalmente un PowerPoint. Igual si el vídeo. Me gustaría hacer un pequeño homenaje a los alumnos que están aquí cooperando, trabajando con la organización. Y como muestra de un poco, como ejemplo de algunos trabajos que se plantean en mis clases, quisiera mostrar un vídeo. Obviamente no se trata de una obra de arte, de una obra para participar en un festival de videoarte como este, pero sí de un experimento artístico. El vídeo lo realizaron 5 alumnas. Una de ellas está aquí ahora mismo, ha estado grabando las sesiones, se llama Leire. Ella no sabe que vamos a este vídeo. Sí. A ver si... Sí, ¿puedes poner sonido, por favor? ¿Él? Aquí está sonido, no sonido. Que se fue, ¿qué? Yo propongo a mis alumnos continuamente generar todo tipo de experimentos y de intervención contravisuales en el espacio público. Es uno de los ejercicios que propongo, donde ellos tienen que generar algo que no se suele dar en un espacio público, que rompe con las reglas, que rompe con las coordenadas de dicho espacio. Y bueno, pues estas chicas hicieron esto y al final montaron este vídeo. Fueron de picnic a una rotonda. Se fueron para conspirar contra la humanidad. Podríamos estar ante una revolución. Encefalopatía
uniforme movida. Es insuficiencia creado por los militares. Sí, baterías. El fin de los días es inminente. Yo creo que lo que tenemos que hacer de una vez es que el ser humano sea beneficioso para el mundo para el ser humano, o sea, que sea una convivencia, que seamos conscientes de ello. ¿Qué hay sobre controlar el propio planeta? En otras palabras, ¿Ustedes podrían parar aquí un momento? ¿A qué hora? ¿Que se pueden parar aquí un momento? Entonces, Juan, tengo, ¿pero a qué hora? Van a venir mucho. Ustedes van a levantar mañana después del fútbol. Yo no sé si ahora van a parar. Bueno, muchas gracias. Las autoras están tomando imágenes de la sesión de hoy. Bueno, había muchas más cosas que contar, pero yo creo que vamos a dar paso entonces al debate. A ver si... No sé si tenemos tiempo para el debate. Tenemos bastante tiempo. Vale. Muchas gracias. Bueno, yo voy a pasar a hacer unas breves cuestiones que iba anotando en estas fichitas. Aunque las he sacado cada una de las diferentes ponencias, pues podría ser valiente todos. Lo único que voy a robar brevedad, pues que ese tiempo sí me gustaría también dar la oportunidad de salir del público de una manera muy concreta en relación también a a ver, primero, acabo de la parte de Federico. Bueno, lo primero, me siento mucho el modo de la puesta en escena que tiene, muy simpática, y porque además creo que en esta especie de no sé cómo llamarlo, del validadero, hay un cuestionamiento completamente de todo sistema oficial de formación artística. Creo que la pregunta que se puede hacer es, tras el validadero, ¿es posible un modelo de educación artística que realmente se base en un beneficio, que es como están, o a dónde van la mayoría de las universidades? ¿Es posible realmente una formación artística cuando el título que da el validadero es exactamente igual de bueno que puede dar la formación oficial, pues son los mismos profesores, simplemente no tienen un sello del Ministerio de la Escuela de Verano? Entonces, quiero decir, me parece tan buena ese hecho que lo que hace es el cuestionamiento absoluto. Y solo una pregunta más muy rápida, ¿qué tal era la obra de Sicario? Las obras del Sicario eran bien bonitas en realidad, fueron unos trabajos que él empezó a recuperar como las primeras botas que utilizó cuando tenía que, digamos, hacer sus actividades.
trabajo. Y quiso meterlas en una urna como para cancelar y dejar ese espacio en su pasado, que es un poco, pues creo que un trabajo que le deja a uno como mucho, pues como que lo conmueve mucho, porque en el fondo son unas botas que le tocó utilizar por su necesidad, por su situación y su realidad, pero sí era bueno. Sobre la academia, y algún cuestionamiento sobre el sistema oficial de formación artística, un comentario, en tu caso, con el validadero de su cantidad. Lo que siento es que, digamos que en el caso de Colombia, la educación es un negocio. Entonces, pues tú vas a ver que no le van a pagar más a los profesores como se le debería pagar más a los profesores, sino hacen más edificios, construyen más cosas. Entonces, como que a veces creo que un poco todo va por ese lado, ¿no? No sabemos a quién estamos beneficiando, tú lo decías, digamos, como esa relación empresa, que es como que un poco, cuando yo entré a la universidad, el decano de la universidad nos dijo a todos, como en una auditoría así, a nosotros lo único que nos interesa es que ustedes paguen. Y ahí creo que es donde, sí, honesto. Una pregunta ya muy en concreto sobre para gente como yo que tiene un doctorado, o como Daniel, que nos conocimos haciendo el doctorado, donde los protocolos de nuestros doctorados eran lo que generalmente es un poco el PhD, era el corte antropológico, filosófico y tal, me interesa mucho lo que propones. Lo que me ocurre, y esto es un cuestionamiento desde, perdona que lo haga así, porque solo he visto tu ponencia, no tengo apreciación, pero la impresión que yo tengo es que hemos cambiado de un protocolo antropológico a validar la investigación artística por un protocolo muy científico. Mi pregunta es, ¿no hay una metodología? Esto es, y la pregunta concretamente es,
podemos imaginar, podemos proponer una validación de la investigación artística con una metodología que sea propia de lo artístico y que de alguna manera no esté cogida de las ciencias que ya están validadas en su investigación. The reference of not just anthropology but in general human sciences is very important for art. But I think, I'm not sure in Spanish, but in France, in Spain, sorry, but in France, all the time when we have a school of art and we have university. At the university, art is in the faculty of human sciences, and it's a big problem. No sabe cómo se trata esto en cómo es el contexto español, porque en Francia realmente existen las escuelas de arte por un lado y las universidades de arte por el otro. Las universidades de arte automáticamente físicamente se ubican dentro del contexto de las ciencias y humanidades que pueden considerar que es un problema. For us, the first issue, the first problem is to consider the practice as the first necessity for artists. De ahí que él considera precisamente que lo más importante o lo más importante para la investigación es que sea la misma práctica la que dirige la práctica artística. It's why we don't say we don't need connection and we don't want to work with science, with human sciences, but the fact is we have to push to have the condition to work and to experiment by the practice. De que no tienen que estar del lado de las ciencias constantemente, pero sí que tienen como una necesidad de empujar y de imponerse para poder realmente avanzar en lo que es la creación artística como práctica, como propia investigación. Maybe there is a problem with the Bologna reform. It's to think about knowledge. You can validate knowledge, you can transmit knowledge, you can make a lot of things with knowledge. But the question of knowledge is not just knowledge; it's how to set the condition for the practice, and the knowledge comes from the practice. No es una cuestión simplemente de hacer la cuestión del conocimiento, sino es decir, tampoco de cómo hacer útil el conocimiento, sino de cómo la práctica se convierte en conocimiento. And we can speak about experimental sciences, and we have to speak about experimental art. So there is connection about the methodology, and it's not an ideology consideration. It's a very pragmatic consideration. No es una consideración ideológica, sino más bien pragmática, porque ambos los ámbitos están en el sentido de arte experimental o ciencia experimental, están completamente conectados a través de su metodología. And for sure, art has not the same purpose and the same criteria of science. We don't need to make proof. We don't have the same methodology of science, but we have to push to be more connected to the experimental field than to human sciences. And it's a question of economy too, because I think for government it could be a good solution just to speak about knowledge. And we know that when we teach art, we need to teach by the practice, but it costs a lot of money to teach by the practice, and it's a singular approach, and it's a condition very complicated compared to transmission of knowledge. It's not possible to teach art by MOOC. By MOOC, MOOC. It's
Yeah, you know, by internet. It's very difficult to teach art by internet. Es muy importante, pues eso, decir, pues eso, que no es una cuestión solamente de si dices que se transmite el conocimiento por el conocimiento, casi podría ser una cuestión que le interesa a los gobiernos, porque es mucho más económico que arte que realmente apuesta por la experimentación, porque la experimentación es para las cuestiones que están hablando. A ver, me dicen que tenemos un poco de tiempo y sí me gustaría una pregunta del público muy concreta o algo así para que el público pueda participar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues ahí. ¿Tenemos tiempo todavía? No tenemos tiempo de nada. Bueno, yo simplemente para acabar, agradecer mucho a todos los ponentes de la mesa, ha sido muy interesante, agradecer mucho al público su asistencia, Héctor, Madrid. Muchas gracias. Hasta luego.